en diálogo y estemos en conversación, porque creo que de eso se trata, estar en conversación. El otro día escuchaba a alguien que explicaba este término conversar, ¿no? Conversar, ¿no? Y Ujú. que lo vinculaba a la conversión. O sea, y efectivamente es una bonita idea, ¿no? Que cuando uno conversa, ¿no? Cuando se establece ese diálogo, ese logos que hay entre dos, ¿no? Que no puede estar de otra manera que entre dos, ¿no? Nunca puede ser uno solo, porque el monólogo no te da esa apertura de lo que tendría la conversación, que es poder convertirte en otro, ¿no? Es decir, que tu versión de las cosas, ¿no? Con la que Ujú. llegas a esa conversación, pueda transformarse, pueda producirse de otra manera, pueda adquirir otras dinámicas, ¿no? Em, Quizás nada más triste que una conversación empiece y termine para vos de la misma manera, ¿no? Que salgas tal cual, ¿no? Salgas simplemente confirmado en tus posturas, ¿no? Tal vez más rico es eh, convertirte en algo distinto, ¿no? Claro, y Y eso por es algo lindo eso cuando lo compartimos juntos, Tito. Para mí, cada conversación eso, es una nutrición y un cambio de mirada. sí, por eso para mí es una fiesta cada vez que nos encontramos, Walter, porque bueno, pasa eso, ¿no? Uno no termina, después de la conversación no termina igual que antes, ¿no? Uno se queda reflexionando, pensando, ¿no? Hay mucho, mucho que sucede en la mente, ¿no? Después de nuestros intercambios así, Mm. la verdad que, bueno, es una fiesta cada vez que podemos empezar a conversar, ¿no? Y bueno, y sobre todo cuando salen temas así tan, que van modificando a una velocidad increíble la posición del ser humano ante esta actualidad tan cambiante, ¿no? No solo, no solo en aspectos técnicos me refiero, sino en aspectos humanísticos, en aspectos en el Mm. arte, cómo el arte está atravesado por todo esto, ¿no? Cómo modifica todo, ¿no? Sí, Estas nuevas tendencias. mm. Ujú, Sí, ahora entramos en este tema, si te parece, de hoy para trabajar sobre el tema de las tecnologías, la inteligencia artificial y demás, y el arte, ¿no? ujú, Pero para introducirlo quizá y justamente en esta dimensión, ¿no? Em, eh, Solamente el arte es conversar con otro, ¿no? Uno conversa con la obra, conversa con su creador, con la tradición, con el lenguaje. Es una conversación mestizada, es una conversación a veces no de un otro recíproco inmediatamente, pero de muchas maneras, ¿no? Y uno realmente cuando te sucede esa experiencia del arte, una experiencia estética en general, uno realmente es transformado, ¿no? Similar un poco en analogía, Titus, lo hablábamos un poco antes, a viajar, ¿no? Porque la experiencia del arte puede ser como un viaje, ¿no? Un viaje que uno explora otras tradiciones, culturas, geografías, realmente encuentros con otros, que es un encuentro más profundo consigo mismo. Pero bueno, hay un riesgo en el viaje y ese viaje que solo es recreativo y que se parece un poquito más a un acto de consumo que un acto de experimentación vital. eh, y cercano entonces a esta experiencia que, bueno, hoy desde luego mundial, que es la del turismo, ¿no? Y no tanto la del viaje exploratorio, el viaje iniciático, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, el viaje del héroe, ¿no? Es un viaje nada que ver con el turismo, no es un viaje de exploración, un viaje incluso hasta de perderse y de llegar a lugares profundos y oscuros y recuperarse y tener como una misión y salir airoso y volver siendo otro, ¿no? claro. Em, y recordábamos también, digamos, en analogía a esto, ¿no? Esas palabras que dice Francis Bacon, creo que en la última entrevista, creo que fue póstuma, hay muchos años póstuma, ¿no? Digamos, cuando el fotógrafo que lo entrevistó y le hizo esa sesión última de fotografías a él habla de que un artista no debe tener miedo a exponerse, a hacer ese viaje creativo, eh, a obsesionarse con eso. De otro modo caería en la decoración, ¿no? Y podemos hacer esa analogía, te decía, digamos, donde el turismo es similar a la decoración y el arte es similar a ese viaje, ¿no? Ahora, y la pregunta Claro. ahí retomando un poco eso, ¿no? Sí, de ¿qué será viajar cuando lo que hay en el medio es tecnología, es inteligencia artificial, ¿no? Si Ujú. realmente hay un viaje o es otra cosa, ¿no? Sí, también cabe la distinción en cuanto a estas dos cuestiones, ¿no? Que no es que uno sea superior a otro, son cosas distintas, ¿no?
porque si no mm, uno se estaría como volcando en contra de un turismo que solamente toca muy por arriba las cosas, ¿no? Tal vez eso, no digo que esté ni bien ni mal, es un tipo de turismo, pero hay otro ujú, tipo de relación, ¿no? Donde ya la relación es más profunda, donde uno no solo eh, pasa muy por arriba de un lugar viendo cosas lindas y después sigue de viaje y solamente queda en una selfie, ¿no? O queda mm, en un recuerdo, sino hay otro tipo de vivencias más profundas, ¿no? Que es un poquito también como esto que lo que vos decías, ¿no? Cuando uno conversa con todo lo que implicancia de esa palabra, bueno, hay un intercambio de cosas, hay un intercambio de experiencias y uno no sale después de una conversación igual que como la empezó, uno sale crecido, modificado, ampliado de alguna manera. Hay otras conversaciones que son como las del ascensor, ¿no? Las de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Digamos, no es que eso esté mal, sino que son como distintos planos, ¿verdad? Y yo creo que en términos de adelantos y en términos de inteligencia artificial o de todas estas cuestiones que últimamente van avanzando con y modificando la realidad y el día a día de un modo geométrico, ¿no? Un crecimiento increíblemente mucho más rápido del que uno pudo haber imaginado. Eh, pasan dos cosas, ¿no? También, por un lado, es el primer contacto con algo nuevo, donde aparece como si fuera la novedad, ¿no? Como cuando empezaron digo, si nos vamos un poquito para atrás, estoy hablando solo 10 años, ¿no? 15 años, mm, cuando empiezan a aparecer las escenografías virtuales en escena, que eran proyecciones, ¿no? Donde aparecían los primeros programas que manipulaban la imagen, entonces había un modo de actuar un tanto distinto, porque el actor tenía que, digamos, trabajar con escenografías virtuales, o el director trataba de mostrar distintos tipos de escenografías, ¿no? Entonces había una cosa donde se transformó más en una moda que en otra cosa, ¿no? Que en un ¿para qué estoy utilizando eso, ¿no? Pero una vez que pasa eso del mapping, fíjate ujú, que curiosamente el mapping tuvo su auge hasta hace algunos años, ¿no? Hace un par de años empezó como digamos, no digo a decaer, sino como que no se le encontró nada nuevo a eso, ¿no? Sino que fue reemplazado, ¿no? Por otro tipo de cosas eh, que es donde empieza a calar la inteligencia artificial y otro tipo de programas que hacen algunas cosas que son francamente asombrosas, ¿no? Que parecen de mm, ciencia ficción. mm, claro. Y hoy el arte se encuentra con esa especie de, todavía, al menos me parece a mí que todavía es una novedad, ¿no? Porque día a día hay nuevos adelantos que nos van sorprendiendo. Entonces, Ujú, uno no termina nunca bueno, de estudiar un tipo de herramienta nueva, tecnológica, que, bueno, que puede ser una herramienta que nos sirva como para expresar algo de un modo distinto, más amplio, más profundo o de alguna u otra manera. No termina uno de terminar de entender eso cuando al día siguiente apareció otro superadora de esa anterior, ¿no? claro. Es como Ahora, una... y mm, no, digamos, no, digamos, en base a esto, Tito, que parece que se aceleró la novedad, se aceleró los procesos tecnológicos, que antes llevaba muchísimo más tiempo. O sea, la aparición de una técnica nueva, un lenguaje nuevo, eran procesos bastante más lentos, desde luego analógicos en general, donde había un claro conocimiento del procedimiento además, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, sí, una estructura teatral tradicional con poleas y abriendo escenarios y bajando actores, supongamos si usaban algún artificio, o simplemente la mecánica de las luces y el sonido, todo eso era bien sabido y había técnicos que manejaban ese oficio. Eso se ha acelerado y hoy la aparición de la digitalización, de la virtualización, suponen mecanismos que
incluso el mayor técnico es un usuario de un proceso, no es que lo conozca cómo funciona, digamos, desconocemos, somos usuarios, pero al mismo tiempo son herramientas que van acelerando muchísimo y que uno tal vez no tuvo tiempo de incorporarlas como para hacerlas parte del lenguaje de creación, ¿no? Porque esa incorporación de la técnica generaba tanto un recurso técnico, pero además, al mismo tiempo una exploración mayor de posibilidades que antes no imaginabas, ¿no? Digamos, supongo que, para poner un ejemplo muy histórico, ¿no? Cuando los griegos hacen sus tragedias y tienen esos mecanismos de poleas, ¿no? Donde había el fenómeno ese artilugio de la Deus ex machina, ¿no? Que tenían esa polea que bajaba un dios y salvaba. Seguramente la posibilidad de tener esa técnica hizo pensar ese recurso dramático que es, bueno, un dios salvador en un momento determinado, ¿no? Bueno, uno podría imaginar que tal vez en algunos casos puede ser al revés, que la necesidad histórica, dramática, empujó a buscar mecanismos, ¿no? Debe haber habido un poco las dos cosas. Hoy me parece que la aceleración de los dispositivos es más rápido que qué queremos hacer con ellos, ¿no? Y es más, de hecho, cuando nos acostumbramos a algo, ya, digamos, se convierte rápidamente en una novedad pasada, ¿no? Y lo que era una exploración después se convierte en algo perdido, ¿no? Sí, yo creo que hay cierto riesgo de la pérdida de la metáfora, ¿no? Mm, Porque en definitiva es lo que uno más trata de buscar en escena, ¿no? O, bueno, en escena si uno está hablando de teatro, bueno, o, o ya sea en una escultura o en cualquier tipo de obra de arte, ¿no? Uno está buscando eh, esa, ese vibrato que uno le busca al violín tocado con la mano, mm, ¿no? Interpretado, uno está buscando algún tipo de expresión. Ahora, cuando ese tipo de expresión se puede se logra de un modo digital, de alguna manera no llega de la misma manera, me parece, ¿no? Creo que algo debe haber ahí de diferencia, ¿no? Ayer justamente estaba viendo una conferencia participando de una conferencia donde se hablaba justamente de los últimos adelantos en términos eh, del copiado de la vibración de la voz y bueno, de algo que está a mano, que uno lo puede, en cualquier app ya lo puede bajar. Lo que pasa es que hay algunas que son súper, súper especiales, de poder, eh, digamos, replicar una voz con un timbre exacto, donde no hay prácticamente diferencia en la entonación, ¿no? Entonces, la pregunta es, si no hay diferencia en la entonación, no hay diferencia en el timbre, debe haber algún tipo de diferencia, al menos en en el amor que uno le pone a una frase o mm, o en el sentimiento que uno le pueda poner a una frase, ¿no? Porque uno puede copiar la forma, pero no sé si puede copiar el fondo. Creo que es la cuestión esencial. Cuando hablábamos de esto por ahí de las maquinarias de los griegos y demás, bueno, lo que se buscaba era ampliar, hacer más mm, espectacular, ¿no? Una idea, pero la idea estaba allí, ¿no? Entonces uno veía esa idea ampliada de alguna manera, pero el nudo, la columna vertebral de la idea estaba allí. Eh, a mí lo que me parece es que hoy en día, claro, podemos encontrar algunas resoluciones técnicas a cuestiones que eran hasta ayer más difíciles. Uno las puede encontrar francamente de un modo muy fácil al alcance de cualquier computadora. Ahora, lo que encuentra es la forma, ¿no? El fondo, no sé si lo puedo encontrar. mm. Vos sabés que Sí. no sé si te enteraste esto de lo del juicio hay un juicio que la Asociación de Actores en Noruega hizo para dejar reservados los derechos de los actores, porque justamente hay un programa que puede duplicar las voces tomando muestras, ¿no?, de distintos actores. Solamente 10 minutos de habla de cada actor bastan para que con esos, para que digamos, el software pueda tomar
distintas entonaciones, distintos timbres, y poder modificar al texto que sea la voz de un actor. Ahora, yo me pregunto, lo que puede lograr es la forma, ese Mm, software. El fondo, el sentimiento que un actor puede ponerle a su interpretación, eso me parece que es un poco difícil de lograr, ¿no? mm. Sí. Bueno, sí, esas son las grandes preguntas, ¿no? Que bueno, digamos, yo coincido, Tito, con eso que decís vos, que en un momento la técnica era una ampliación, una expansión, una extensión de límites y posibilidades, y esa metáfora, ese recurso. En el límite, ese espíritu que quiere expresarse encuentra la manera, ¿no? Ahora, cuando la tecnología deja de ser una expansión o es una expansión tal que además logra no solamente una especie de emulación, sino realmente de práctica sustitución, ¿no? Digamos, efectivamente uno diría, bastan 10 minutos de entrenamiento de un software o de inteligencia artificial como para tomar exactamente el tono, más la modulación, ¿no? El ritmo que tiene, de la granularidad de esa voz, parece ser que lo tiene todo, ¿no? Pero Ujú. ¿qué es lo que no se transfiere ahí, ¿no? ¿Qué es lo que resistiría, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, esa especie de resistencia a Gala, ¿viste? Como la Asterix y Obelix, era la resistencia a Gala, Eh, ¿viste? ¿Cuál sería nuestra resistencia antropológica y que no es, que es insustituible, ¿no? Que será ese espíritu, será esa entonación, será esa vibración, ¿no? Bueno, yo creo que justamente siempre la técnica ha sido esa pregunta, ¿no? ¿Qué el hombre expandía y qué el hombre, digamos, de algún modo aceptaba que estaba resignando, ¿no? O mejor dicho, tal vez ampliándolo ya el hombre no se tenía que esforzar por eso. ¿Sí? Una vez que aparecen las máquinas y el esfuerzo esclavo empieza a menguar favorablemente, ¿no? Cuando aparecen los anteojos y los lentes, bueno, la vista que estaba deficiente se amplificaba, etcétera, etcétera. Eh, la creación de técnicas permitió, digamos, nuevas formas de creación. Por ejemplo, no siempre existió el piano, en algún momento se inventó el piano. Y gracias al invento del claro, piano se crearon composiciones que nunca antes hubieran sido posibles, ¿no? Y Beethoven no hubiera sí, existido si un poquitos años antes no se inventaba el piano, porque no es que Beethoven fue Beethoven porque siempre estuvo el piano ahí, no, no. Es un claro. invento de esas épocas, ¿no? Un poquito antes, no sé, Ujú. pero o el clavicordio antes, o el violín, o lo que sea, ¿no? Es decir, siempre hubo una técnica que apoyó, que apalancó las capacidades creativas, supongamos, por ponerlo en ese sentido, ¿no? Es cierto que el territorio de la electricidad, del bytes y que ese camino a la digitalización y la virtualidad parece no solamente expandir y expandir de un modo inimaginable, en el sentido también de que la imaginación tal vez corre detrás de las capacidades del dispositivo. Antes la imaginación estaba por delante del dispositivo, ¿no? Claro, claro, Y ahora se hoy, invirtió eso, ¿no? y hoy decir, mira, tengo todo esto y no sé qué hacer. Es lo que vemos, ¿no? Vos imagínate Leonardo da Vinci con un celular, con un smartphone, lo que haría, ¿no? Lo hacía con un papel, con sogas y rulemanes que inventaba. Hoy cualquier persona en el mundo tiene un celular para nada, para anestesiar su sensibilidad, para ver videitos que no le dejan nada, ¿no? Para ponerse en contacto y no se comunica, esto que decíamos al comienzo de la conversación, ¿no? Desde luego que también Sí, puede ser una enorme capacidad. Hoy Tito, vos estás en China, en Pekín, yo estoy acá en Buenos Aires, y hablamos, y bueno, agradecemos todo esto, pero estamos usando como analógicamente lo digital. Queremos sí, sí, restituir ese espíritu, ¿no? La sí, pregunta sí. entonces sería, ¿cuánto es eso y qué velocidad? Y si realmente estamos como produciendo cosas o interactuando con esas tecnologías, Exacto. ¿no? Yo creo que esto que acabas de decir es el punto crucial de todo. Y esto me hace pensar en una cosa más, por ahí más artesanal lo que voy a decir, ¿no? Pero, Mm, pero me hace reflexionar en lo siguiente. Eh, Digo, ¿hasta qué punto una técnica puede avanzar, ¿no? Como para contar algo, o hasta qué punto eh, la esencia de eso puede, la esencia de aquello que se quería decir puede transmitir más que la utilización de esa misma técnica? Voy a algo concreto. mm, Eh, el, si vos ves, por ejemplo, una proyección digamos,
en una pantalla. Vos ves una proyección de una animación, ¿no? No vas a comparar nunca esa animación con títeres de sombra. ¿Por qué? Y porque el títere de sombra es más tosco, es más, digamos, no se mueve con la misma plasticidad eh, que se puede mover la animación que se logra, perdón que apago esto, no se puede mover con la misma plasticidad que, que lo logra un medio digital, ¿no? Porque, bueno, porque en las sombras vos ves, inclusive, además de esa torpeza, ves que tiene, ves las varillas, ¿no? Ves la sombra de las varillas. Entonces, entendés que es algo hecho ahí en el momento, es algo humano que está sucediendo en ese mismo instante, ¿no? Entonces, esto le da cierta diferencia con esa otra proyección. Si uno Mm, ve, por ejemplo, mm, otras cosas, llevándolo a otro esquema, si uno ve un ventrílocuo, ¿no? Un ventrílocuo es un actor, un titiritero actor, que trata de ocultar que es él mismo quien le pone la voz a su personaje, ¿no? Entonces, en ese ocultamiento tiene toda una técnica que descubrió de cómo utilizar el diafragma, la respiración, cómo no mover los labios, etcétera, etcétera, cómo pasar, así como los magos, el foco de atención a la boca del títere, etcétera, mm, etcétera, etcétera, para que el público no vea que la persona mueva los labios, ¿no? Ahora, esto lo logra por una cuestión técnica. Entonces, aquel que va a ver un espectáculo que hace un ventrílocuo, entonces está tratando de ver, a ver si mueve, a ver cuánto mueve o no mueve la boca, ¿no? A ver mm, qué tan buen ventrílocuo es. Sin embargo, si lo que se transmite es algo suficientemente profundo y suficientemente fuerte, por ejemplo, como puede ser Neville Tranter, ¿no? Un intérprete maravilloso, que no oculta que él mueve la boca mientras está haciendo hablar al personaje, entonces hay otro tipo de magia, porque él no está utilizando ninguna técnica, él te muestra que es todo crudo ahí, y sin mm, embargo la potencia de su mensaje es mucho más fuerte que si utilizara la técnica del ventriloquista, ¿no? Del mm, mismo modo, con el teatro de sombras, bueno, tiene una magia especial eso, tiene una poesía de la imagen y una poesía del movimiento, el hecho de ver esas varillas en sombra, el hecho de ver esos movimientos toscos, porque le da cierta vitalidad, le da algo distinto de la frialdad de lo técnico, ¿no? mm, Y que algo de eso, esa diferencia entre lo humano y lo técnico, me parece que eso es irreemplazable, ¿no? Desde el punto de vista de la técnica, ¿no? mm. No sé qué pasaría si Sí, uno sí. pregunta a una inteligencia artificial que escriba un poema. No sé qué pasaría en ese caso. Ahora te cuento de alguna experiencia que tuve, pero con respecto a esto que decís, Tito, quizá como mencionar dos cosas, en la misma línea y en referencia a esto, ¿no? Una es que efectivamente hay un momento en donde la técnica implica alguna destreza. El ejemplo que decías vos de la ventriloquía, hay una destreza de tratar de volver imperceptible el movimiento de los labios y que, desde luego que hay una complicidad con el público sabe qué es eso, disfruta un poco, pispea un poco a ver si la técnica está bien o no, pero de alguna manera eso se vela cuando la historia y el diálogo entre los dos personajes, ¿no? El Chasman y Chirolita, ¿no? Me acuerdo, Sí, sí, donde la sí, historia funciona, entonces vos te olvidás de la técnica siempre fue el artilugio que hizo posible esa comunicación, como diciendo, hay un momento sí, donde dejás de decir, che, qué bien que toca el piano, y te llevas por la música, ¿no? Y así todo, ¿no? exacto. O sea, entonces hay un momento donde la técnica tiene que estar como recurso, pero si el recurso se come al efecto estético, artístico, al mensaje, al contenido, todo esto que bien explicabas, bueno, se convierte simplemente en una exposición, una exhibición técnica, ¿no? Y no, Sí, de es destreza, como, ¿no? Es una claro. destreza, ¿no? Yo siempre pienso, hay un artista, un músico sueco, Wintergatten, que hizo una Marble Machine, no sé si la conoces, esa máquina, hizo muchas máquinas, es una especie de máquina con bolitas y que es como un aparato que casi todos los instrumentos, Ah, desde sí, batería, sí, pianos, timbales, bajos y más,
Y bueno, todo eso suena con un aparato así, y que claro, vos lo ves así y decís, esto es va a una feria de inventos, ¿no? Ponele, ¿no? Y lo escuchás así. Ahora, esa misma canción la toca en vivo con un aparato más discreto y con un bajista, guitarrista, ¿viste? Y decís, esto es música, ¿no? ¿Cuándo uno dejó digamos, dejó de ver el artilugio? Digamos, ese es un buen ejemplo en ese, ¿no? De Intergat, después por ahí Sí, podemos compartir el link. Y de dónde es una obra de arte, ¿no? Y con respecto a esto, digamos, Tito, me parece que uno podría pensar lo siguiente, ¿no? Uno quiere todavía disfrutar y el arte en lo analógico, ¿no? En esas varillas, en esa, entre comillas, dejar ver un poco los hilos, incluso hasta una relativa torpeza, una relativa, como decir, suciedad, una relativa, ¿no? Yo me acuerdo que Baudrillard humanidad. contaba una vez de los autómatas del siglo XVIII, XIX, que hubo un caso que el autómata fue tan bueno, tan perfecto, que para que funcionara estéticamente el que tenía que volverse torpe era el propio actor, digamos, que trabajaba Claro, con el autómata, ¿no? Y esto ya era un fenómeno que aparecía antes, digamos, como problema, ¿no? Claro, todo esto se vuelve mucho más, ¿no? Yo me acuerdo cuando aparecieron estas películas de Pixar y aparecían, viste, tipo Toy Story, que decías, no, no, la animación es tan extraordinaria, ¿no? Lograban efectos maravilloso. que decís técnicamente son increíbles. Pero después, si funciona, tiene que funcionar la historia, ¿no? O sea, el que estudia animación o el que de los viejos dibujitos animados a esto hay una diferencia abismal de Sí, sí, creación técnica. Pero después de todo, lo más importante es que queremos ser narrativos que nos cuenten una historia, no importa el soporte, ¿no? Digamos, uno diría que ahí tendría que sobrevivir eso y que somos seres narrativos, seres que nos gusta ver un espectáculo, no importa acá el formato. Es cierto que el problema es cuando compite lo analógico y lo digital, ¿no? José Tito, me permite una pequeña referencia propia, pero nada, solamente es anecdótica. Pero cuando hablabas cuando empiezan a aparecer estos dispositivos, mappings y demás, me invitó a participar en una horita Ana Alvarado, nuestra amiga, ah, hace años, no sé, ¿te acordás de una obra llamada eh, sí, sí, sí. vaticinios, que eran con mappings ¿no? Y las obras, y los actores efectivamente tenían que actuar muy sincronizadamente con el mapping, ¿no? Esto que decías vos, como que tenías que actuar, ¿no? Y me pidió que al final de la obra, cuando terminaba, yo saliera de escena y hablara, ¿no? Lo que se me ocurriera. Mm, Y era notable el efecto del público las veces que fui. Una vez que la gente se metía en ese mundo medio analógico, digital, analógico y demás, que de golpe apareciera una persona y hablara normal, era lo más extraño de todo eso, ¿no? O sea, uno se claro, acostumbró a esa extrañeza, a ese formato que después cuando aparecía algo extremadamente analógico y que alguien además te mire y te hable y se convierte en algo muy extraño, ¿no? claro, Y claro. perdón, y termino con esta idea, Titus, y después contás un poco más de eso que decías, de que estos fenómenos que van saliendo un poco de lo que imaginábamos, ¿no? Eh, Creo que el mayor uso que está teniendo hoy la inteligencia artificial, el ChatGPT, es conversar. La gente quiere conversar. Ujú. Eh, Parecía ser que quiere suplir la ausencia de amistades, la ausencia de vínculos, y le pregunta cosas y habla y establece vínculos. Es una paradoja, ¿no? Usamos la inteligencia artificial para suplir esta conversación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El tema acá es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en algo, sí, está aprendiendo, está modulando más, está procesando más información, pero digamos, bueno, no se está convirtiendo, está alimentándose, digamos, no sé. Claro, Y paradójicamente, tal vez hay gente, no sé, quizás lo logre, ¿no? Que realmente se, se esté nutriendo de eso y eso es una conversación real, ¿no? Pero uno se pregunta realmente si eso es, ¿qué tipo de conversación sería esa, ¿no? Que efectivamente a veces pasa y pasa, incluso hasta en algunos casos mejor ¿no? Y Tito, pero ni una cosita que decías vos acerca de si puede hacer poesía, ¿no? Sí, puede hacer todo tipo de figuras retóricas y las hace bien. Yo he hecho varios experimentos con eso, ¿no? Y me acuerdo que una vez le di, viste, una consigna para que hiciera una poesía sobre, no sé, es un día de verano, hace calor, llegar a la ciudad en auto, cosas así. Y me hizo un poema, le dije que sea un formato soneto, lo hizo perfecto. Me dijo, ¿te gustó? Digo, sí, sí, sí. ¿Algún cambio? Me dice ella, digo, sí, ponele metáforas
o imágenes que tengan que ver con la naturaleza. Entonces ya me hacía, ¿no? Varias de esas figuras. Y en un momento él pone el hombre, algo así, me acuerdo, un verso que decía así, el hombre como roca austera. El hombre como una roca austera. Digo, me quedé pensando, digo, ¿cómo se te ocurrió eso? Le digo, bueno, en realidad roca es porque se va endureciendo y sedimentando por la vida, y austera es porque se va volviendo más simple y menos ávido. Digo, ¿de dónde salieron esas ideas, no? Bueno, es una metáfora, me dice, ¿no? Digo, no, en realidad no es una metáfora, es una hipálague, le digo, porque austero puede ser el ser humano, la roca en todo caso puede ser dura, ¿no? Perdón, tenés razón, viste que es muy condescendiente la inteligencia artificial, siempre te dice que tenés razón, me equivoqué. Pero digo, ¿de dónde saco? Hablando de esta sensibilidad, ¿no? Digo, porque uno se podría encontrar en un verso de un gran poeta esta expresión, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? El hombre como una roca austera, y decir, qué comparación, ¿no? Una comparación. Y aparece eso, ¿no? Que se sedimenta, que pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, es como si la vida se vieran tantas cosas como en la geología, que pasan miles de años y se hace esa roca. Y esa austera es simple porque a veces acumulamos en la vida y nos volvemos muy, ¿no? Avaros de contener cosas y la vejez nos pone otra vez en una especie de austeridad. Digo, ¿qué sensibilidad tuvo, no? ¿Quién estuvo detrás de eso, no? Porque yo te digo, bueno, simplemente es un juego algorítmico, es un juego, digamos, inexpresivo, es un juego de palabras, pero digo, ahora, el que lo lee, ¿puede ser que experimente eso igual, aunque no, o sea, depende que le digan quién lo hizo o realmente no viaja un espíritu, por decirlo así de alguna manera, una sensibilidad en esas palabras, ¿no? Porque cuántas veces ha pasado que hay gente que hace un poema y no funciona, ¿no? O sea, y ha vivido cosas muy intensas, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, no, no sé, yo creo que nos abre todos los días incógnitas nuevas, ¿no? Esto, y lo que mejor uno puede hacer es mantenerse abierto a estas Mm, incógnitas, tratar de, sí. bueno, de no asustarse, ¿no? Yo te confieso que eh, hace unos meses atrás, cuando em- em, empezaron a ver interrelaciones con robots eh, y con inteligencia artificial en escena, ¿no? Mm, Como entrenamiento actoral para otros. Lo empecé a ver aquí y la verdad que primero me provocó rechazo, ¿no? Primero me provocó, ¿qué es esto? ¿Por qué no un ser humano en lugar de esto? ¿No? ¿Por qué no otro actor para que haga el ping-pong de un diálogo intenso yehoviano? mm, Eh, y luego de esto, bueno, al ver lo que pasaba con el actor que tenía que entrenar, o sea, estaba entrenando con una máquina. Y en realidad todo eso era un experimento. mm, Y el resultado de ese experimento en realidad no era malo. Lo malo era que uno prejuzga y dice, no, pero escúchame, es algo humano y estamos poniendo una máquina. ¿Cómo es esto, no? O sea, estamos maquinando un sentimiento, ¿no? Es algo extraño, es algo raro. No termina de acomodarse dentro, mm, ¿no? sí. Eh, yo creo que esto, sumado a la cantidad de, de- de la utilización, por lo menos que veo aquí, de- de robótica y de inteligencia artificial aplicada a la robótica, ¿no? En cuanto a la gestualidad de algunos títeres, por ejemplo, ¿no? Que se ve que la verdad es que yo el otro día no, perdón, hace unos meses, eh, vi un accionar de un títere que era un títere que había tenido yo en mis manos, pero que bueno, lo estaba haciendo accionar, lo estaba interpretando un robot. Y, y en realidad había algún hilo de diferencia, pero lo capté yo porque yo fui parte de la creación de ese títere. Otro espectador que lo estaba viendo pensó que lo estaba interpretando un titiritero.
Mira, y eso Entonces, que, viste que dicen que los lugares más complejos para desarrollar la tecnología, digamos, es justamente la manipulación, ¿no? Digamos, es mucho más sí, fácil, digamos, que la capacidad de producir razonamientos y cálculos y descubrir todas las proteínas que hay en el universo, es más fácil eso que manipulen con cierta sutileza, ¿no? Pero si ya la sí, sí, robótica va por esos lados, es sorprendente, ¿no? sí, Desde luego operan con mucha presión, pero esos movimientos más artísticos, creativos, sensibles, ¿no? sí. Yo en realidad no, o sea, vos sabés que, sí, bueno, yo siempre traté por ahí de buscarle alguna vuelta eh, a la interpretación con títeres en algo que es un poco difícil de lograr, pero que finalmente se logra, que es lograr que un títere piense, ¿no? Y que no quede, que el pensar no sea un silencio muerto del títere, no sea un silencio con la boca cerrada, sino que uno pueda deducir, apreciándolo, que está pensando, ¿no? Hay una serie de micromovimientos que uno puede imprimirle a una cabeza, a un títere, no importa el tipo de títere que sea, como para que dé la idea que está pensando en algo, ¿no? Sin ir más lejos, nuestro bien amado ejemplo de Philippe Gentil, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando el Pierrot se encuentra con la pierna del manipulador y bueno, y mira para atrás y lo ve, no hay ningún gesto distinto en su cara. Sin embargo, uno puede percibir en ese manejo de los tiempos que hay un pensar, ¿no? Hay una decisión que se toma. Entonces, bueno, un poco trabajar sobre eso. Esto es algo por ahí que yo no pude ver hasta ahora, por suerte, que una máquina pueda copiarlo, ¿no? Que lo pueda copiar como para hacer ver que piense, ¿no? Lo que se copian son movimientos, son respuestas, eh, digamos, muy robóticas, ¿no? Sí. No, No está bien, algo más. digamos, ahora, Pero no por eso, no por en eso, algún en algún momento llegará esa perfección claro, técnica, ¿no? En algún momento jugará mejor el fútbol, en cualquier momento, ya, por ejemplo, un bonito ejemplo de esto puede ser el ajedrez, ¿no? Ya las computadoras juegan mucho mejor, no, pero no ha perdido pasión ni vitalidad el juego de jugar al ajedrez, aun exacto, cuando yo veo muchas veces estos programas, digamos, esos youtubers que te cuentan las partidas de ajedrez, ¿no? Y te dicen, hizo este movimiento, la máquina decía que era mejor aquel y este y el otro, ¿no? Y ya juegan y aprenden y comparan. Y de algún modo ha pasado con el ajedrez que todos los recursos tecnológicos no han ido en contra de la pasión por jugar, sabiendo que la pasión por jugar sigue siendo eh, jugar con los límites pasión. humanos, ¿no? Explorando los límites humanos. Eh, bueno, quizá nos encontremos con algo así, es decir, bueno, seguramente en el deporte va a pasar así. Ya habrá robots que van a ser más rápidos que el ser humano. Seguirá siendo interesante cómo corren 100 metros llanos los seres humanos, ¿no? Este, Claro. sí, ahí, digamos, ahí está esta cosa, digamos, para decirlo en términos de Heidegger, este, serenidad ante las cosas y apertura ante el misterio, él decía ante la técnica, aunque él Claro, en general tiene una visión un poquito interesante. más conservadora, pero bueno, esta apertura ante el misterio y de ver qué puede haber. Y lo otro sería, ¿y si puede generar una inteligencia artificial un poema? ¿Cuál sería el problema? Después de todo, la naturaleza no genera algo poético en un atardecer y no hubo nadie atrás, ¿no? Es cierto, sí, sí, sí. Cosas por el estilo, ¿no? Digamos, o sea, por ejemplo, yo creo que no hay ejemplos artísticos de lo sublime, todos los ejemplos de lo sublime más fuertes son fenómenos naturales, son otras cosas, ¿no? Es el cielo estrellado, esas imágenes de los telescopios que te muestran cómo era el universo hace 13 mil millones de años, poco tiempo después del Big Bang, cosas por el estilo. O sea, y digamos, tal vez estamos buscando una discusión ahí donde no hay. Yo entiendo que hay una resistencia, como decir, gremial, entre comillas, que va a sacar trabajos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, uno entendería que, digamos, que los ascensores inteligentes no necesitan un ascensorista, ¿viste? Que antes el ascensor tenía que abrir la puerta para que en algunos pisos se abría manualmente, ¿viste? O sea, Sí, bueno, sí, sí, nadie sí. pensaría que ahora son necesarios, o no sé, un señor que prenda con gas las luces de las esquinas, ¿viste? Pues no existe más eso, o personas que arreglen máquinas de escribir, o fábricas de vinilo.
en algún momento habrán sido técnicas, pero ¿cuánto fue la historia de la humanidad? 20, 50 años, digamos, ¿no? O sea, también Claro, uno a veces se vuelve, digamos, defensor de algo que tal vez en un momento fue revolucionario y también fue un momento crítico, ¿no? Siempre fue así, sí. digamos. Pero respecto de esto que decís que me parece súper importante, ¿podrías repetir la cita de Heidegger? ¿Cómo era? De ¿Que habías Heidegger, dicho? bueno, esa es una cita que él habla cuando, en un texto muy, muy lindo, llama La pregunta por la técnica, y se pregunta por la técnica y la esencia técnica del mundo. No, no solamente la técnica, sino que de algún modo lo técnico se ha convertido en una especie de esencia en nuestra época. Esto lo describe los años 30, 40, ¿no? Por ahí. Y me parece que esto no ha hecho más que acrecentarse, ¿no? Digamos, todavía no habla de tecnología, pero bueno, digamos, o obviamente de cibernética, de informática y demás, pero me parece que sirve su reflexión, ¿no? Porque la tendencia puede ser que, bueno, volvámonos reactivos y conservadores, volvamos a la rueda y a la carretilla, ¿no? Y no, y Claro, él dice, no, hay que tener, es la frase de esa, es así, tener serenidad ante las cosas y apertura ante el sí, misterio, ¿no? O claro. sea, Eso me parece maravilloso. Eso es maravilloso, porque eso es lo que uno tendría que tener, digamos, tendría que recordárselo hoy en día ante tanto asombro que todos los días nos aparece, ¿no? Porque de alguna manera el asombro aparece. ¿Dónde siente uno el asombro? Lo siente en la mente. Uno puede tocarse aquí, pero la sensación del tocar, bueno, está en la mente. Uno puede emocionarse con una poesía, pero lo que sucede, el hecho ese sucede en la mente de aquel que lee, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, importa si es un poeta el que escribió, pero también si es una inteligencia artificial que, no sé, que creó algo, creó entre comillas, no sé cómo decirlo, no encuentro una palabra, pero algo que a mí, o que a vos, o que al lector le provoca, como este asunto de la roca, ¿no? Que vos decías que te llamó la atención, ¿no? La roca, esta roca imagen que te dio austera. la roca austera, ¿no? Como una roca austera. Esa imagen, en realidad, uno bien podría pensar que la escribió, no sé, algún poeta Cualquier de gran hace. poeta, cualquier poeta, y de ayer o hace 500 años, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo importante de eso? ¿Quién lo escribió o lo que esa metáfora provoca en uno? ¿No? Pero sí, Entonces, sí, sí. ahí es Bueno, es donde eso, empieza. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, si uno lleva este ejemplo, ¿no? Si lo llevo, por ejemplo, a las cuestiones artísticas, por ejemplo, escénicas, me refiero, por ejemplo, a suponete Cirque du Soleil, ¿no? Ese me parece un ejemplo muy claro. Mm, Vos, en un espectáculo de circo, uno se maravilla por la destreza de aquello que uno ve un ser humano haciendo algo que a uno le resultaría imposible hacer o que le es muy difícil de hacer, ¿no? Es algo, una cosa muy, muy maravillosa. Entonces uno aparece el asombro. Ahora, si ese asombro no está acompañado de algo más que a uno le brinde alguna cuestión emocional en el medio, que no sea el susto por si se va a caer o no se va a caer, es que algo más, no si hay algún trasfondo allí, bueno, eso cobra otra dimensión, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, algo que pueda ser una destreza, no importa si es humana o mecánica tal vez, pero lo importante es aquello que quiere transmitir eso que se está haciendo, ¿no? Me parece que volvemos a este tema del mensaje, ¿no? Que no es ni más ni menos que este primer tema que tratamos, que vos dabas como claro, ejemplo de la conversación, ¿no? sí. Ahora, Tito, con respecto a esto de poner alguna pequeña nota o digresión o comentario o anexo, ¿no? Bueno, uno diría sí que efectivamente el cerebro es nuestro órgano principal y demás, pero una de las cuestiones que se estudian cada vez más es que por ahora la gran diferencia que tenemos con toda la tecnología y la inteligencia artificial es que tenemos un cuerpo, ¿no? Y que ese cuerpo Mm. es el que siente, ese cuerpo es el que de algún modo con ese cuerpo también pensamos, ¿no? Porque, viste esa experiencia que se llama grooming, justamente vos tocabas así, ¿no? La piel y hay todo un efecto, una frecuencia, tocarse y que activa ciertas células, ¿no? Y que pueden ser Y que que si se te activen de un modo provoca, sean dolorosas o no.
y que el cuerpo es como también un lugar, ¿no? de lo humano, que, digamos, que sí, desde luego que el cerebro procesa, elabora y demás, pero que haya con el cuerpo, que es el que siente. Y de luego que, viste que se han estudiado mucho también esto por ejemplo, un bailarín que ya no baila, pero cuando ve un ballet, por ejemplo, decir cualquier cosa, una coreografía, se activan Algo le también pasa. las áreas del cerebro motrices, no solamente la visual, ¿no? La occipital o la frontal de entender qué pasa, sino también las áreas motoras, que de algún modo las que estarían haciendo el movimiento, ¿no? Aunque el cuerpo no los haga. Es decir, que hay una Sí, implicación allí, porque eso es parte de esa resistencia antropológica, es decir, bueno, tenemos un cuerpo, la inteligencia artificial no lo tiene, y la artificialidad es que es como una especie de gran cerebro sin cuerpo, ¿no? El otro día claro. escuchaba esta historia, ¿viste? A veces estos ejemplos de la naturaleza a veces son pequeñas figuras que nos pueden ayudar a pensar. No sé cómo se llama ese organismo que desarrolla su vida en el océano, y en un momento se pega a una roca, se queda quieta, se come el cerebro y muere, ¿no? Esto es un microorganismo que tiene ese tipo de vida y ese tipo de fin de su vida. Y pensaría un poco, eh, Se come a sí mismo el cerebro? se devora su propio cerebro, sí. No sé cómo se lo fagocita, digamos, y muere, ¿no? Eh, de modo tal que uno diría, esto puede ser una metáfora también para nosotros que vivimos cada vez más este, resignando el movimiento, el cuerpo y demás, y cada vez estamos más cerebrales, más cerebrales entre comillas, ¿no? Más conectados con pantallas sin movernos, ¿no? Es una especie así de lenta eutanasia o, o Sí, lento sí. suicidio, digamos, ¿no? Em, Digo porque también esto quizás sea el tema del cuerpo, porque sí, ese cuerpo que guarda su torpeza, ese cuerpo que guarda una técnica, entre comillas, perfecta e imperfecta al mismo tiempo, ¿no? Es como, esto es lo que me parece que es el gran paso en la inteligencia artificial, que es que también es medio torpe el uso del lenguaje que tenemos. Nunca tenemos un lenguaje muy perfecto, ¿no? Es un lenguaje a medio camino, es un lenguaje que nos entendemos sin ser perfectos en nuestra sintaxis, ¿no? Pero hablamos bien y nos entendemos, entre comillas, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, Bueno, la inteligencia artificial logró entendernos en ese más o menos, ¿no? Vos a Google te equivocabas una letra y no te entendía, ¿no? Hoy la inteligencia claro. artificial le hablas más o menos y te entiende igual, excepto que digas una cosa muy extraña y muy, muy insólita, pero te capta. Y cuanto más se entrenó con vos, más rápidamente te saca la ficha. Es más, hasta se te puede anticipar a cosas que vos te imaginás que vas a pensar y demás, ¿no? Pero bueno, yo, Claro. digamos, en esto, eh, yo creo que también estas cuestiones nos interrogan acerca de qué es el ser humano, porque uno siempre se pensó el ser humano como una especie de exclusividad, ¿no? De que era diferente al resto, ¿no? O sea, entonces, bueno, claramente tenemos sensibilidad, tenemos cierto tipo de emociones, tenemos ideales, hacemos cultura, hacemos técnica, y todas esas cosas empiezan a ser sustituidas, ¿no? Porque decimos, bueno, el ser humano no se destacaba por ser fuerte, otros animales son más fuertes o ser veloz, pero bueno, el hombre generó máquinas más fuertes que todos los animales, más veloces que todos los animales, entonces compensó eso. Ahora, lo que nos sentíamos como irreductibles era que éramos más inteligentes. Y uno empieza a ver, o sea, por ejemplo, la memoria ya está, la memoria empieza a ser algo Bien, que no es, ¿no? Predominio humano ni gran orgullo, ¿no? O sea, cada vez más defectuoso, pero me parece que el otro tema es que, como escuché muchas veces sobre estas reflexiones, que hay que decir que se pierde, ¿no? O saber que se va a perder cosas, ¿no? En este proceso, ¿no? Eh, pero no sé si tenerle del todo miedo a que en escena pueda haber máquinas. No, no lo sé, digamos. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Desde luego, en términos gremiales, sí, los actores noruegos van a reclamar que su voz es su voz y cosas por el estilo, ¿no? Pero la verdad que sí, lo entiendo en un sentido, ¿no? Es entendible, desde luego, en el sentido, ya te diría, más gremial que otra cosa, ¿no? Porque llegado el caso, ¿no? Es como en algún momento sí hubieron juicios a la grabación digital, ¿viste? ¿No? ¿Te acuerdas cuando aparecen sí, las, sí, las disquerías y ya está, ya fue, ya el tema desperimió, ya cuando se hablan de derecho de autor no se habla más del formato, es otra cosa, ¿no? claro, Ahora, después de claro. todo, Tito, ¿la poesía dónde está? ¿En la oralidad, en que fue escrita en piedra, en papel, en un formato digital? Pues llegado el caso, ¿no? Este, Sí, ¿No? Sí, no, sí, no. sí. Por eso.
la poesía sucede dentro de uno, ¿no? Claro, Uno puede jugar con las palabras, pero el fenómeno poético es algo que sucede dentro de uno. Uno puede hablar mucho del sabor del chocolate, pero el que lo siente es uno, adentro, ¿no? claro. Entonces, eh, Yo qué creo que sé hay yo. variantes en esto, ¿no? Porque uno diría, desde luego que eh, esa piedra tallada ese mármol tallado por Miguel Ángel que se convirtió en el Moisés, es ese y no el que está en el Museo de la Cárcova, ¿viste? ¿No? Entonces hay como Claro, una cosa del original y cosas por el estilo. Ahora, la foto original, ¿cuál es? ¿Viste? Acá empiezan a aparecer problemas de qué es una obra, qué es un original, qué es eso y no otra cosa, ¿no? Porque, o sea, el poema es la confección del poema, no el claro. soporte físico del poema, ¿no? No el Aleph de Borges no es el libro que editó por primera vez, no sé, creo que MC, no sé, es el año 40 y pico, ¿no? ¿Qué sé yo? Es un relato que estará como tenga que estar, ¿no? Sí, Todo sí, sí, estas son, sí. me parece, como preguntas muy interesantes, pero me parece que también el hecho también de la autoría y de la interpretación empieza a ser toda una cuestión. Y después de la recepción, yo entiendo que en el medio hay cuestiones laborales y yo lo entiendo de ese lugar, ¿no? O sea, yo no sé si tocan a fondo el problema o son cuestiones del temor a perder un trabajo, como te diría, el ascensorista que se oponga a los ascensores modernos, ¿viste? O sea, como voy a perder mi trabajo. O sea, creo que de todas las actitudes es me parece la menos inteligente con respecto al futuro, ¿no? Mm, Me empezaron a pasar otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué Sí, puede pasar? ¿No? No sé, no lo sé, pero resistir desde ese lugar me parece que es, este, ¿no? Es como decir, mira, que no haya aviones, qué sé yo, mejor vayamos todos caminando, ¿viste? O sea, no tendría muy en claro por qué habría que resistirse en ese sentido, ¿no? Luego, otra cosa es el fraude, el engaño, la mala utilización de las cosas, más. Es entendible que yo, digamos. El otro día escuché que también había los neuroderechos, ¿no? Como que cada uno tiene derecho a sus propios pensamientos, ¿no? Porque si en cualquier momento las máquinas pueden captar tu pensamiento y te lo roban, y ya se entiende, desde luego hay fronteras éticas y complejas y demás, ¿no? Y empiezan a mm, aparecer cuestiones ahí de donde el derecho tiene que decir, bueno, a ver cómo nos organizamos para que todo eso no se convierta en algo, bueno, desde luego, ilícitos y peligros debe haber y hay que estar atentos a todo eso, ¿no? Pero bueno, en sí, sí, términos creativos, digamos, olvidémonos de los ilícitos y las cosas que atenten, bueno, flagrantemente, ¿no? Pero en ese sentido no estaría muy seguro que qué sería, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en la Edad Media, si tres pintores hacían el mismo cuadro, no había ningún problema. Llegado el caso, esa realidad representada, supongamos ese episodio bíblico que representaron tres pintores igual, en el fondo, ese episodio bíblico quería manifestarse así en los tres pintores y los utilizó a los tres como medium, entre comillas, ¿no? Yo creo que uno puede decir uno copia al otro, pero no importa, llegado el caso, lo importante es que pasara eso, ¿no? Eh, mm, y yo creo que ahí también tal vez el artista quiere convertirse en el único que hace eso y tal vez lo que tiene que hacer es dejar pasar eso, ¿no? O sea, sí, ser un poco más, no sé si más humilde, pero viste el famoso, digamos, las musas te tocan y cosas por el estilo, ¿no? No sí, sé, digo, sí, como preguntas y me hago estas preguntas también digo, porque la resistencia, así como te digo, sindical, me parece que es una resistencia que no va a durar mucho, ¿viste? O sea, van a pasar otras cosas, ¿no? Y qué sé yo, yo me acuerdo todavía cuando una vez Papo se encontró con un DJ, no sé, en una famosa encuentro en un canal de televisión, Papo decía, y le preguntaste a este DJ qué hacía, toco música. Papo lo viejo diciendo, tocas música, pero ¿qué haces? Agarras un disco y mezclas dos discos en vivo, ¿viste? Eso es tocar. Sí, sí, eso es hacer música. Y hoy, yo no sé si mucha gente hoy ya me parece que se ha instalado el DJ, la música electrónica, tocar en vivo. De luego, no es Marta Argerich, ¿viste, no? Pero ya se ha ampliado un poco ahí a decir, qué sé yo, este, puede ser que eso sea música, ¿no? Y hoy ya, digamos, no, es complejo, ¿no? Eso, digamos. De luego que uno puede complejo. tener una resistencia analógica y decir, no, hacer música es tocar la guitarra, ¿no? Sí, sí, sí. Hace unos meses escuchaba a Charly García que decía, hablando sobre la música que se escucha hoy, ¿no? Y hablaba que, bueno, que básicamente la música tiene ritmo, tiene melodía y tiene algo para transmitir. Y tal vez
los ritmos que hoy uno escucha son más bien cuadrados, sin melodía, Mm, eh, y digamos que lo que tienen para transmitir tal vez está un poquito tan hecho un masacote que no se termina, ¿no? de sí. comprender bien, ¿no? No sé, no sé, Sí, no, mira, yo sí, creo sí. que, creo que no hay que tener miedo a los nuevos tiempos, pero no hay que negarse, ¿no? A adelantos. Que yo, por ejemplo, hoy me pasó una cosa que tomé un taxi y el taxista estaba en el lado del acompañante, porque no tenía chofer, ¿no? El taxi. Ya cada día más se están viendo de esos aquí, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de adelanto técnico, es fantástico. Ahora, cuando ese adelanto técnico pasa a la salud, por ejemplo, y bueno, hay operaciones de cerebro que hacen robots y son mejores que las hechas, porque no hay Sí, error sí. humano que un ser humano. En ese sentido está todo bárbaro. Ahora, cuando hay algo en lo que respecta al arte, ahí no digo que no a ninguna nueva tendencia, pero es como una alerta, ¿no? Como Sí, que sí, no sí, se sí. nos escape, que no se nos escape la columna vertebral de lo que uno quiere decir, ¿no? Que no se nos escape la humanidad, esto digo, ¿no? Eh, Yo creo que va a convivir todo eso. Me parece, como te decía, que el juego de ajedrez es un buen ejemplo de una posible tendencia, ¿no? Va a aparecer mm, formas que son mejores, que son más inteligentes, que te dirían cuál es la mejor jugada, pero que todavía hay pasión y además hoy por hoy, ¿no? La pasión por el ajedrez ha crecido mucho más que antes, que uno diría, bueno, ya cuando ya no se puede jugar con la computadora, entonces ya está, murió cuando Deep Blue le ganó a Kasparov. Y no, no, el ajedrez ha crecido notablemente, ¿no? Yo creo que va a haber mm, una especie de combinación y de selección. De hecho, han crecido muchísimos músicos que tocan una guitarrita y cantan, ¿no? Y como volviendo a formas más austeras, más unplugged, más de tener que decir lo que tengan que decir. Y no hay problema si hay un error, digamos, donde sí, desde luego la aparición del autotune y esas cosas generaba una especie de fascinación, pero al mismo tiempo después uno vuelve un poco a esa dimensión, ya te digo, me parece analógica. Yo creo, Tito, me parece que le vamos a encontrar la vuelta a seguir haciendo analógico lo digital, ¿no? O sea, no que lo digital no se va a comer a eso analógico, ¿no? O sea, y vamos a poder claro, hacer algo con eso. ¿Con qué recursos, con qué posibilidades? Bueno, veremos, ¿no? Digamos, desde luego que agradecemos que haya habido un poco de tecnología para que Stephen Hawking pudiera explicarnos qué son los agujeros negros, ¿no? O sea, eh, cosas por el estilo, ¿no? Y yo me acuerdo también la querella que daba Platón y Sócrates contra la escritura, decía que esto es un narcótico, nos va a borrar la memoria, no vamos a pensar más. claro, Y la aparición de la escritura generó capacidades mentales y psicológicas e intelectuales notables y agradecemos. Y después sí, la división de la historia era estar escrito o no, y la división de la gente si era analfabeto o no, digamos, eso que se negaba después fue el valor civilizatorio, ¿no? Cuando claro, aparece la claro. imprenta, sí, Cuando aparece la fotografía, todos aquellos retratistas ah, pensaban que se iban a quedar sin trabajo y sin embargo se instauró un nuevo arte a partir de una cuestión técnica, ¿no? Como lo fue después del daguerrotipo de la fotografía, ¿no? Y hoy en día es un arte increíble, ¿no? La fotografía. Entonces, tal vez, no sé, sería interesante guardar esta charla, Walter, y volver a tenerla dentro sí, de un año, no, no, ¿no? A ver seguro, pero viste que a veces uno necesita hacer un poquito de genealogía para ver hoy, en este momento que uno dice, dónde tal vez estamos. que las cosas que mañana tiene que arrepentirse y darse cuenta que estaba muy desviado y que no comprendió por el curso de los acontecimientos, no, no hay Mm, problema. Lo que sí creo que es importante a veces ver qué genealogía uno puede armar, ¿no? Por ejemplo, en esa genealogía de el en contra de la escritura, el en contra de la imprenta, también se hablaron cosas, diciendo, ahora toda la gente va a leer y va a acceder cualquiera y la gente ya no va a pensar más porque lo va a tener leído. Bueno, de luego la aparición de Internet era otra vez, era una tabla rasa contra el cerebro y demás. Y bueno, ahora la inteligencia artificial, todo eso ha sido, desde luego, uno tenía que ver los matices, las cuestiones, los problemas, y desde luego que hay muchas alarmas, yo creo que la paradoja es alarmante, ¿no? Es decir, hoy la gente, digamos, comparada con generaciones anteriores, ha perdido vocabulario, ha perdido sensibilidad, ha perdido atención. O sea, uno ve, digamos, en mi práctica psicológica, digamos, con pacientes,
advierto cada vez más esas dificultades, ¿no? De un mundo digital que apareció antes que el analógico y no tenés recursos después, o intereses, o posibilidades de conectar con algo analógico, ¿no? Desde luego, Mm. nosotros todavía hemos sido una generación que lo digital nos amplió, ¿viste? ¿No? El problema es que si esa ampliación es además un reemplazo, ¿no? Nos Claro, encantaría que fuera eso, ¿no? Para nosotros, o sea, para nosotros Internet era ese libro que tardaban 2 años en traducir o salía una fortuna a comprar, ahora lo conseguís mucho más barato, lo conseguís directamente, ¿no? Y digitalizado y en formato. Claro, eso sería la versión expandida, ¿no? Pero no siempre la tecnología es una versión expandida, sino una visión que te amputó el acceso a una realidad, que fue una prótesis que te hizo, es como si dijeras, ponerte anteojos cuando termina la presbicia a los 45 años, te amplía la posibilidad de ver. Ahora, si te pusieron anteojos de recién nacido y no lo necesitabas, te atrofiaron la vista, ¿no? claro. Y ya no vas a ver bien. Cuando te saques los anteojos no vas a ver nada porque tus músculos empezó a funcionar mal y impidió un desarrollo normal, ¿no? Estos me parece que son los grandes como desafíos, ¿no? Claro. Eh, Walter, y vos que en tu práctica diaria en clínica, mm, vos tenés pacientes desde niños, adolescentes y adultos, ¿vos podés notar esa diferencia entre aquellos que fueron, digamos, que tuvieron una formación más linkeada a lo analógico que a los chicos adolescentes por ahí o los niños que tienen una cosa más digital? ¿Se puede notar algún mm. tipo de, de- Mirá, hay de- cosas que son, digamos, por ejemplo, por darte alguna referencia, ¿no? Las formas de generar amistad, ¿no? Mm, Antes eran programas que hacías y más. Hoy es ir a una casa y jugar. Y hay casas que no quieren ir porque como no tienen más pantallas, no saben dónde jugar, ¿no? Y si cada uno está o cada uno está con su celular y no hablan, ¿no? Y mejor estar cada uno en su lugar, ¿no? Entonces las amistades son esas eh, claro. vinculaciones en pantalla, y más. Digo, esto se ve en varios casos, ¿no? Y donde efectivamente encontrarse con otro y hablar y tener algo que decir y tener algo que compartir, ¿no? Es Mm, cada vez más complejo, ¿no? La otra mm. es la saturación de comunicación supuesta en las redes sociales, ¿no? Este es el otro tema, ¿no? O sea, así como no Claro. hay mucha comunicación ni gestación de amistades a un nivel, hay por otro lado una suerte de complejidad en la cantidad de redes sociales y superposición de mensajes y de conexiones que no son tampoco comunicación ni conversación en el sentido que hablamos al comienzo, ¿no? Sí, 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 Pero sí. también veo la gente grande y en generaciones no tan jóvenes, ¿no? Por ejemplo, relaciones de pareja en donde la relación tiene un nivel real y un nivel de red social o de comunicación que empiezan a interferir y a ser un problema, ¿no? Y a hacer una especie de exigencia a un nivel y a otro nivel, y empieza a generarse algo bastante raro, no fácilmente complementario, ¿no? Ujú. Em, y también, digamos, no solamente un niño, un adolescente, sino el mundo adulto ha entrado en una tensión así compleja, ¿no? De relaciones, ¿no? Claro. Em, y todo esto con un panorama incierto, porque no es fácil, ¿viste? Como te diría, es como la lucha entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido, ¿no? O sea, el mundo analógico parece tener una velocidad, un ritmo, una pausa, una distancia, una relación temporoespacial, y un encuentro personal, físico, corporal, y otra forma de pensar la imagen, la voz, toda esa referencia, ¿no? Que el mundo digital, el mundo virtual no lo tiene y genera a veces una falsa conectividad. A veces sí, a veces es una ampliación y a veces es una sustitución y a veces es una imposibilidad de que suceda lo otro, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo lidiar con eso? Bueno, es todo un tema y además lidiarlo en cada caso particular, ¿no? Digo, cuando los casos son, o cuando los problemas vienen más por este lado, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. pero es toda una cuestión, ¿no? Pero no me Sí. cerraría a pensar qué bueno y qué malo hay en esto. Lo que sí creo que, lo que sí creo ver casi como premisa es esto, ¿no? Si lo digital se impuso antes que lo analógico o lo virtual, ¿no? Lo digital en términos ¿no? de procesamiento tecnológico, pero lo virtual como una realidad virtual donde el tiempo y el espacio desaparecen y son, Mm. digamos, en una total simultaneidad y ubicuidad total. Digamos, ya no conoces la resistencia, no conoces, ¿no?
Y claro, a veces parecen solucionar problemas, pero a veces crean más problemas, ¿no? Supongamos, viste que era todo un tema ir con los chicos a comer a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Que te choran, que te hablan, que no sé qué, que no quieren comer, todo un grito, era toda una cuestión, ¿no? Hoy ya no hay más problemas de eso. Los chicos están con su teléfono, su tablet, nadie más llora, nadie más patalea. Ahora, el problema anterior, en el fondo, era una forma de explorar límites, sociabilidades. Mira, habla tal cosa, no hagas un berrinche en público, el padre que te tenía que decir no sé qué cosa, ¿no? La sociedad era parte un poquito de ese juego de lo permitido y prohibido y de la convivencia, ¿no? Hoy Mm. desapareció todo eso, ¿no? O sea, Qué notable. uno decía, bueno, Claro, se resolvió un problema, pero quién sabe si la solución no es mucho peor, ¿no? claro, 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 claro. ¿Quién sabe qué cosa por ahí se gana en un sentido, pero qué cosa se pierde en otro sentido, ¿no? Y eso lo ¿Viste? sabremos a Viste, tiempo, Tito, que el ¿no? otro, a principio de año creo que hubo un apagón en Francia, en España, ¿no? En Portugal, no sé, fue un apagón que duró bastante tiempo, ¿no? Y claro, Sí. imagínate un apagón total, que eso, qué sé yo, no es que solamente se corta la luz, ¿no? Digamos, la gente, la mayoría no sabía cómo volver a su casa, porque vuelven por el GPS, digamos. GPS, claro. Mira vos. Pero Qué otra notable. cosa más terrible, no se ve ni siquiera cómo preguntar. O sea, no sé, ¿cómo llego a tal lugar, viste? ¿No? O sea, no es que decía, mira, miro para el cielo, ahora me dirijo, viste, como cuando Ulises vuelve, viste, le dice Tiresias, tenés que seguir, creo que la constelación de Orión para volver a tu casa, y digamos, es Claro, maravilloso claro. eso, decir que bien, para volver a tu casa tenés que mirar al cielo, es bonita la idea y ¿no? Esta cosa que los Es navegantes romántica, sí. tenían, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy, si tu GPS no funciona, no sabes cómo volver a tu casa. Pero no solamente, ponele que vos digas, no estoy con la guía, te vas a la guía Filcar que usábamos acá, porque, y la línea colectivo o un mapita, sino que ni siquiera sabes preguntar. O sea, este tema, digamos, de que uno perdió la geolocalización, perdió incluso el viaje, ¿no? Perdió la dimensión de la aventura de viajar y de encontrarte y de reconocer espacios y lugares y situaciones y localizaciones, ¿no? De atravesar la ciudad y que la ciudad es un lugar a descubrir y habitar, ¿no? O sea, delata Bien. otro problema, ¿no? No solamente un abandono de una capacidad que nuestros ancestros cavernícolas tenían extraordinariamente desarrollada, ¿no? Y que nosotros la hemos anestesiado totalmente, ¿no? Digo, estos Sí, son, sí, sí. sí, riesgos que esa apertura ante el misterio y serenidad ante las cosas también es estar atentos, alertas, bueno, a decir que estás dispuesto a perder y que no, eventualmente, ¿no? Yo no sé cómo se resuelve esto que tiene muchísimas implicancias educativas, pedagógicas, políticas, jurídicas, ¿no? Sí, 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 sí. Psicológicas, yo le digo, ¿no? Sí. Es increíble. Mm, Claro, y uno no puede decir que, digo, yo no me animo a decir que está bien o que está mal o que está mejor o que está peor. Está el caso, por ejemplo, de los, de los taxistas londinenses, ¿no? De esta prueba que se les había hecho, ¿te acordás eh, ajá, que, que tiene una parte del hipotálamo mucho más desarrollada porque no usan GPS? Entonces, eh, digamos, tenían que, digamos, era tan complejo llegar a algunos lugares que, bueno, tenían como dentro de su cabeza el mapa, ¿no? Ya hoy en día no, pero digamos, se hizo un estudio hace unos años atrás de por qué algunos taxistas que vivían, por ejemplo, en ciudades que estaban más delimitadas de alguna manera, eh, por ejemplo, los taxistas de Nueva York, que tienen todas las calles así paralelas con el número y así transversales, tenían, digamos, cierta capacidad menos desarrollada que estos taxistas londinenses, ¿no? Esto fue un estudio que se hizo hace como 20 años atrás. Si uno se pone a fijar, en realidad, en uno mismo, cómo fue perdiendo la capacidad de... Vos tenés todos los números de tu familia y de tus amigos en tu celular, no necesitas acordártelos, ¿no? Sin embargo, hace algunos años, cuando no teníamos celular, uno tenía la memoria, digamos, un poco más ágil en cuanto a cantidad de números para acordarse, ¿verdad? Entonces, si uno sigue con que ese de hecho, Tito, derrotero, hoy ya no decimos número, decimos contacto, ¿no? O sea, antes era un contacto, número, ahora es un contacto, ¿no? Pasame el tal, contacto de alguien, ¿no? Y decimos el número, ¿no? O sea, tal cual. es un punto de conexión, no es una clave de acceso, ¿no? Es Sí, un sí, punto de tal cual. conexión, ¿no? Lo cual
no es ni mejor ni peor, es distinto y uno tiene que ir como adecuándose. El caso es que no nos pase como le pasó bueno, a Francia, España y esos países hace algunos meses cuando hubo ese corte de luz, que no sabían qué hacer después, ¿no? Cómo volver a su casa, ¿no? Que no sabían preguntar, es decir, Y esto es cómo no complejo, olvidar ¿no? la esencia, Mm, ¿no? Cómo no olvidar cómo no olvidarnos de la humanidad, eso mm. sería un poquito la cosa, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo, volviendo un poquito, Tito, a lo que decías, por ejemplo, de Charly García, las canciones, no sé, por ejemplo, te escuchaba Canción de Hollywood de Serú Girán, justamente a partir de Charly, ¿no? Son canciones con unos cambios armónicos permanentes, exploraciones Hermoso. sonoras, son 3 o 4 canciones en una, es la época media Queen de también esas canciones que son varias. Y uno diría, bueno, eso es la música, eso es un momento importantes, son músicos formados, de partitura, bueno, uno diría eso, ¿no? Yo creo que es así, además, esa música que te forma en tu juventud, en tu adolescencia, es la música que va a ser la música para vos, ¿no? Entonces, y Sí, claro, el rap, el trap, qué sé yo, o no sé, la música, el reggaetón, o estas músicas, o la música electrónica, lo que sea, digo, y uno se empieza a volver como medio sin sensibilidad para eso. Y no, tal vez en el futuro digan eso de la música, y tal vez algún joven que se formó en esta época, dentro de 20 años diga, no, la música nuestra era la música del trap, era, ¿no? O el reggaetón, y ahora mirá lo que hay, no sé, andás a saber qué, ¿no? Digo, yo claro. creo que esas actitudes, además la historia está plagada de esos ejemplos donde se reprochaban artistas, qué sé yo, cuando nació el impresionismo y demás, eran salvajes las críticas, ¿no? A Sí, Van sí, Gogh, sí, sí. bueno, Van Gogh es existente en su época. Y después la historia los recupera y los pone como ejemplos y son, ¿no? Los que marcan qué es ese logro fantástico del humano. No muchos son contemporáneos y encuentran la gloria de lo contemporáneo, ¿sí? Es más, qué Mm, sé yo, hoy si alguno pinta como Rubens, que fue una gloria en su momento, Rubens era el pintor de la corte, hoy nadie se asombra, nadie diría nada, pero si ponen una banana pegada contra la pared, Catelán, ¿viste? Y todos dicen, no, esto es arte. Bueno, desde luego, yo también me encuentro con mis posiciones medias reaccionarias ahí, ¿no? Y reclamando no sé bien qué, pero, porque hoy los artistas no tienen mucha técnica, por ejemplo, las artes plásticas, ¿no? O sea, mm, todavía el arte dramático hay una exigencia, esto que decías vos, el entrenamiento con una máquina, pero no deja de ser un entrenamiento, ¿no? Pero este que pega claro, una banana contra la pared, o es el claro. otro, hay otro, Salvatore Garau, que vendía esculturas de vacío. Te vendía Ah, sí, y te decía, esto es una escultura de vacío, tienen sí, que sí, sí. ponerla en 1,5 metros y que no pase nadie para que no la pisen. ¿Viste? Todo un verso que decís, para, esto es el chiste de Duchamp llevado al extremo. Y bueno, no son genios, son ingeniosos, no son geniales, son ingeniosos, ¿no? No es el genio, sino el ingenio lo que prima ahí. Claro, claro. Pero bueno, también uno, digamos, en me parece que en todas estas cuestiones uno tiene estas movidas así de medidas de marcha y contramarcha. En algunas cosas uno no teme acelerar, en otras cosas uno dice, esto está en cualquier lugar, ¿no? La inteligencia Ujú, artificial plantea algo así, que da la sensación, me parece que el gran tema es la autonomización, digamos, no es una cuestión de estilo musical o no es una cuestión de riqueza cultural la que va a hacer que desarrollen más o menos esto. Acá me parece que hay otro fenómeno más potente que es la tecnología avanza a una velocidad que no estamos en condiciones de procesarla, ¿no? claro. Eh, y Sí, ¿no? sí, Nosotros pudimos procesar la aparición de la escritura y más nos transformamos nosotros en la escritura, ¿no? O sea, y hubo una sí, dialéctica entre lo que creábamos y cómo eso nos recreaba a nosotros y había todo un interjuego, ¿no? Acá uno sí. no sabe si está inventando una fase nueva o realmente la sustitución plena, digamos, en el límite, ¿no? Del ser humano, ¿no? Mira, si vamos a algo ya obsoleto como el celular, digamos, hace 20 Mm. años, teníamos el ladrillo ese, no, 20 años, pues creo que sí, 20 años más o menos. ¿Te acuerdas del ladrillo ese que se hablaba que era, no, en los 90 era, ¿no? Que era como Sí, 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 los primeros sí, sí, sí. botes, ¿no? Así, que era como un cacho de ladrillo pesado, ¿no? Que no te podías comunicar. O los Hoy en día, maletines que eran antes, ¿no? Antes eran unos maletines que tenían los ejecutivos de Wall Street, ¿viste? claro, eso fue sucediendo en estos 25 años, suponete 30 años, una cosa así, ¿no? Más o menos nos dio tiempo como para, como pudiéramos, ir acostumbrándonos a, bueno, a esto que hace de todo hoy en día, ¿no? Eh,
Pero lo que sucede con la inteligencia artificial es que ahora sí nos recontrapasó por encima en cuanto a la No, velocidad. pero viste que, ¿te acuerdas? En su momento me Adelante. acuerdo de los años del 80, 90, era democratizar el acceso a la información y cosas por el estilo, ¿no? Digamos que algunos Sí, tenían, y uno diría, bueno, el presidente de Estados Unidos tiene información que nadie más tiene, ¿no? Ponele, ¿no? Y por eso era el hombre más poderoso del mundo y así, qué sé yo. Hoy cualquier persona con un celular tiene más información que el presidente de Estados Unidos hace 25 años. sí, Hoy tenemos exactamente. acceso a todo el mundo, ¿no? Y tu celular, el mío o el de una persona, un Sí, joven sí, humilde de una villa en un conurbano de una gran ciudad del mundo, tiene un sí, celular no escandalosamente inferior al de Elon Musk. Al contrario, bastante parecido probablemente, ¿no? sí, sí. O sea, Lo en ese cual, sentido, ¿no? lo cual esa democratización me parece, la verdad que está fantástico. El Bueno, tema, pero entonces el truco fue, es que, ¿qué hacemos con eso? Porque Leonardo da Vinci con eso, no sé, se entiende, ¿no? Revoluciona el mundo, no sé, no sí, sé sí, sí, la sí, cantidad de cosas que hace. Lo que hacemos nosotros es anestesiarnos, ¿no? Este me parece que es el digamos, punto. la mala noticia, ¿no? La mala noticia es que tenemos el mundo en nuestras manos. O sea, pone que digas, mira, me gustaría visitar el Louvre alguna vez en mi vida, y entonces juntas plata y pero lo proyectas 5 años para ver si haces ese viaje. Invento, ¿no? Digamos eso, ¿no? Sí, Hoy lo tenés en tu celular y no vas porque no querés. Uno diría sí, pero tendrías una visita espectacularmente guiada en tu computadora si quisieras, ¿no? sí, ¿No? Digamos, o sí, sea, sí, llegado el caso en el límite, no es lo mismo, pero digamos, es como, podrías tranquilamente hacer una inmersión en ese mundo y demás, ¿no? Y hoy los museos del mundo no solamente miden las entradas presenciales, sino también todas las visitas virtuales y generan contenidos virtuales y son hoy plataformas, no son solamente museos físicos, ¿no? claro, claro. Ahora, la gente es mucho más inculta en proporción, ¿no? Sí, 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 sí. la paradoja es esa, ¿no? Que tenemos acceso a todo ahí y al mismo tiempo, eh, viste como se dice que nuestro ADN tiene 90% es información que no nos sirve mucho, o no sabemos bien qué teoría tiene, pero que la que aparentemente genera toda la realidad de nuestro ser está muy condensada en muy poca cantidad de genes, ¿no? Parece ser que el otro Sí, es a básicamente mí lo que, residual, ¿no? claro, a mí lo único que me da, eh, no es lo único, pero una de las cosas que me da miedo, el tema de la inteligencia artificial, que me fascina por otro lado y que tengo un montón de distintas cosas como para explorar ahí en la compu y todo Mm, eso y en el celular. eh, en realidad lo que me asusta un poquito es que eh, al incrementarnos la memoria, digamos, al incrementarnos algún dispositivo que nos brindaba la posibilidad de tener más memoria, hemos perdido cierta memoria. Al darnos alguna posibilidad de rapidez, hemos perdido cierta rapidez como para sacar la raíz cuadrada de X, mm, que en otro tiempo la podíamos sacar más rápido. Al perder el tema, al utilizar, al confiar, al delegar la función en el GPS, hemos perdido un poquitito la idea de, bueno, no, total confío en el GPS y me veo yo por el GPS. Y claro, y perdí ese otro sentido que tenía de eso. Mi miedo con la inteligencia, o sea, al delegar en tener que Google sabe de todo y todo lo tenemos en Google y todo lo está a mano, todo lo que querramos está en la mano, bueno, hemos un poquito delegado también esa visita a las bibliotecas a mm. buscar o a investigar. Entonces, mi miedo es que no suceda lo mismo con la inteligencia artificial con el pensamiento y con Mm. el arte también, ¿no? Que no se nos delegue la humanidad de eso por la utilización compulsiva a modo de modas, como es que siempre se imponen estas cosas, que no se nos olvide eso, ¿no? No estoy ni en contra ni a favor ni nada por el estilo. Me parece, al contrario, estoy a favor, pero me parece que es con cuidado que uno debería manejar Sí, estas cuestiones. por otro lado, hay que ver cómo decanta todo esto, ¿no? Porque efectivamente, como decías, la fascinación por el mapping, para usar esta palabra, fascinación me parece que es una buena palabra para el efecto que nos produce la irrupción de una nueva tecnología Mm, y el futuro que parece augurar esa nueva tecnología, ¿no? Digamos,
Es Ujú. fascinante que operen el cerebro máquinas y lo hagan mucho mejor que los seres humanos, es fascinante, ¿no? Y esa fascinación tiene un toquecito de horrorosa, ¿no? Digamos, todo eso que va en la fascinación tiene este efecto doble de una atracción total y una maravilla, y un lado más oscuro, un halo que uno puede pensar que es un poquito ominoso, ¿no? Sí, Eh, pero al mismo tiempo hay que ver cómo va decantando, ¿no? Digamos, ya nos sacamos la fascinación del mapping, bueno, todo mapping ya nos aburre, digamos, o sea, por otro lado, cómo recrear esa pasión, que por otro lado uno diría, sigue siendo fascinante. Yo pido mucho en los alumnos cuando doy clases, le contás alguna narrativa, algo de la mitología griega, y la cara del brillo en los ojos de estos chicos es mucho más que con cualquier teoría, que hablando de cualquier concepto abstracto o de algo muy aparentemente relevante, ¿no? Como que todavía ujú, el pensamiento narrativo, la imaginación, la conexión con historias, con peripecias, ¿no? De hecho, yo creo que, digamos, eh, lo bueno, yo creo que el gran riesgo, hablando así, de la industria audiovisual es que te reemplace en los guiones, ¿no? Porque claro, es donde el territorio de la creatividad humana, ¿no? Digamos, después lo demás decís, y sí, van a la tecnología va a reemplazar un poquito a la fotografía, al sonido y demás, lo van a hacer tarde o temprano bien, ¿no? Pero bueno, esa ujú, imaginación de la peripecia y de que pase algo, que se cuente una historia, bueno, quizá lo puedan hacer y también lo disfrutemos así, como decía, disfrutamos de un amanecer, ¿no? Eh, bueno, y lo cierto es que habría que ver un poquito cómo te decía, cómo decanta, cómo sedimenta eso, porque puede ser que también nos aburramos y volvamos otra vez a una peña, ¿viste? A juntarnos a tocar la guitarra, ¿viste? O a contar historias, ¿no? O sea, puede ser que sí, hay esos movimientos slow, esos movimientos slow, ¿viste? Esa sí, cosa de sí, recuperar un poco ¿viste? No la presencialidad en el sentido de volver un poco qué sé yo, a los hábitos anteriores, no, no, sino a esa experiencia que es con el cuerpo, ¿no? Digamos, o sea, ya te claro, digo, el riesgo de ese microorganismo que se devora a sí mismo cuando se queda quieto, ¿no? Yo me parece que este es el problema, de quedarse quieto, como decías vos, Tito, en la pasión por aprender, en la pasión por eso, aún a riesgo de que hay cosas que vas a olvidar, hay cosas que no. sí, Y sí, después sí, 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 seguramente aparecen las patologías de los beneficios, es decir, por ejemplo, hay patologías ligadas, por ejemplo, a los nacimientos siete mesinos o anteriores, ¿no? Hay bebitos que nacen con 500 gramos y hay patologías como, por ejemplo, del intestino corto, porque le tienen que cortar el intestino que entra en necrosis, por ejemplo, ¿no? O patologías de la vejez, o sea, hoy, aumenta la edad y bueno, y sí, va a aumentar el Parkinson, el Alzheimer y cosas así. Y naturalmente claro, son enfermedades que tienen que ver con la prolongación de la vida, que son productos de los avances, ¿no? Así sí, como, no sí, sé, sí, el avance en los sistemas de vida ha hecho que la gente quiera vivir más, mejor y más tranquila. Y bueno, las mujeres no quieren tener hijos, los hombres tampoco, ¿no? Entonces, bueno, y sí, antes, ¿te acuerdas, Tito, que se hablaba hace 50, 60 años atrás de la explosión demográfica, ¿no? La bomba demográfica. Íbamos a estar sí, como sí, sí, tapados, saturados, que la Tierra se iba a caer, ¿viste? Por el peso. Y claro, hoy, la verdad que el problema es despoblarse, ¿no? exactamente, O la exacto. transmisión, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sí, 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 yo creo que todo es una cuestión también Sí, de cómo uno va viviendo el presente y de cómo uno intenta no estancar las cosas, ¿no? sí, Ese molusco que se come el cerebro, se lo come porque sí. se estanca la Sí, energía y plum. Si uno pero estanca la cabeza, ¿no? Bueno, y hay algo no una funciona. pequeña, si querés, para dar una pequeña también así perspectiva, y por ahí para otra charla, Tito, nos metemos por ahí ejemplos concretos de inteligencia artificial en arte y por ahí lo charlamos desde Sí, casos, sí, ¿no? Si sí. querés, por ahí podemos tomar en una próxima charla. Dale, dale. Pero yo pensé que este estancamiento es que realmente no tenemos proyección de futuro trascendente, es decir, no visualizamos una próxima generación. No imaginamos la generación del año 2100 qué decisiones va a tomar, no estamos preparando ese mundo, ¿no? Estamos viendo este mundo así como lo Es cierto, llevamos, con las vicisitudes y temas, y, y claro, ahí nos estamos quedando quietos, ¿no? Porque moverse es también cierto. es preparar una generación siguiente, ¿no? ¿No? Es como la consagración de la primavera, ¿no? Viste que deja ese bonito ejemplo, terrible y hermoso ejemplo de alguien es capaz de bailar hasta morir para darle lugar a que la primavera renazca, ¿no? Nosotros nos estamos consumiendo
el mundo sin mañana, ¿no? Eso me parece que, y la tecnología aparece ahí como un lugar fascinante que dice, bueno, lo hará todo ella y también sobrevivirá ella, ¿no? Porque de algún modo, Sí, eh, ¿no? Y yo veo planificaciones urbanas que son para gente sola. Me acuerdo acá en Buenos Aires cuando después de la pandemia, o la pandemia, generó una migración total del microcentro, ¿no? Y, ujú, digamos, me acuerdo planes urbanos que eran básicamente para personas jóvenes o medianas edades y buenos lugares de entretenimiento, recreativos, de educación, no sé qué. Pero no se pensaban, por ejemplo, familias, no se pensaban generaciones, no sé, tercera edad, adulto. No, era todo un mundo de adultos que iban a vivir eternamente en esa, entre los 25 y 50 y 60 años, ¿viste? Bueno, no sé, ya vamos a quedar afuera. Bueno, ¿no? sí, Y así, ¿viste? En la vida, pero en cualquier edad, así estancado en una especie de... Y bueno, uno ve que en esas proyecciones, digo, un pequeño ejemplo, ¿no? De también ese quedarse quieto en una generación que viva así y deje, ¿no? Las cosas. Bueno, Tito, fuimos por varios lugares, ¿no? Fuimos paseando sí, un sí, poco caleidoscópicamente, nos metimos en estos temas, pero sí, siempre sí, salgo pero da para, renovado, Tito, ah, da para mucho más. algo me ha cambiado del comienzo de la charla con ahora. A mí también, Walter. Y me Sí, quedaron muchas cosas en el tintero que, bueno, en otro momento sí. charlaremos. Yo me Como lo quedo que con pasa. ganas de ver muchos de estos ejemplos que vos decís que aparecen en aplicaciones y eso y recursos. También con Sí, esta sí, visión de decir, bueno, ¿qué es el peligro que viene o qué es la posibilidad que tenemos, ¿no? Las dos cosas, me parece que es lidiar con ese riesgo, ¿no? sí, hay todo un tema fascinante también que tiene que ver con todo esto que te recomiendo que explores un poquito, que qué es lo que está pasando en Japón y en algunas ciudades de China, pero sobre todo en Japón, con el tema de la Sí. tercera edad y los robots de compañía, ¿no? Ah, sí, De sí, sí. cómo la conducta del ser humano va adaptándose a la conducta del robot. Eso, Ujú. otro tema, otra Otro charla. tema que lo haremos en una próxima charla, Titus, ¿eh? Dale, dale. Bueno, gran Walter, abrazo y nos vemos en el próximo encuentro. dale, muchas gracias, Walter, que estés muy bien. Suerte.